a utilizar la presentación. ¿Sí? A ver. Ok. Ya. Bien. El día de hoy, de acuerdo al programa, es abordar el tema del régimen de playas y predios de defensa, del sector defensa, ¿correcto? Ese es el programa. Son cosas, digamos, ¿por qué la relación entre playas y defensa? Ustedes dirán. Bueno, el detalle es que dentro del programa está identificado que se dicte o ustedes aprendan, conozcan con mayor detalle, si ya lo conocen, los regímenes especiales en el manejo de la propiedad estatal. ¿Sí? Vamos a abordar primero el tema de playas. ¿Ok? Entonces, para todos que han llevado los cursos, ya deben estar ya casi en el 60% del programa, ya han revisado los temas vinculados a la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no es cierto? Ya han revisado. Entonces, y hay reglas generales, ¿no? Que seguramente han visto, cuáles bienes de dominio público, por ejemplo, ¿sí? Y que han visto en bienes de dominio público que cuando pierde la condición apropiada del predio, del parque, de un espacio público, se puede desafectar, ¿correcto? Y ya vieron. Entonces, hay causales para desafectar un bien de dominio público. Pregunta, ¿se puede desafectar una playa y vender? ¿Se puede hacerlo? Ah, queda la interrogante. Entonces, alguien dirá, sí, porque la Ley General del Sistema dice que cuando ha perdido la condición apropiada o cuando ha perdido la naturaleza apropiada, se puede desafectar. Entonces, si se puede desafectar un parque porque dejó de ser tal, ¿por qué no se puede desafectar una playa? ¿Podría hacerse? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Se puede desafectar una isla? Pregunta, interrogante. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, eh, normalmente los bienes de dominio público, en los bienes de dominio público, por lo menos, no se podía otorgar arrendamientos, ¿sí? En los bienes de dominio público no se podía otorgar arrendamientos, ¿sí o no? Antes, e incluso hoy, el reglamento vigente de la propiedad estatal habla de arrendamientos, pero en el grupo de bienes de dominio privado. Con el cambio que se ha introducido con el decreto legislativo 1358, que se dice que incluso en los bienes de dominio público se puede otorgar arrendamientos, cesiones de uso, sin desnaturalizar el uso público, recién se puede implementar. Pero ahora vamos a ver que de hace mucho tiempo, en el área de playa, sí ocurría la figura del arrendamiento. Pero ustedes dirán, no, no es cierto. Sí, se llama cesión en uso, ¿ya? O derecho de uso acuático a cambio de una renta, de una tasa. Su plazo máximo era 30 años. Ahí está. Le entregas uso, renta, bueno, renta anual, 30 años. Cesión en uso. ¿Sí? ¿Qué más? Hay una suerte de administración compartida, ¿ya? En el tema de playas, vamos a ver, el competente para inscribir el terreno es el Estado, ¿sí? Pero para tomar decisiones, qué derecho dar o no dar, no es todo el Estado representado por SBN. Quien otorga el derecho, en este caso en el área acuática, es DICAPI. Y en el área de dominio restringido es la SBN. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, pues, hay un régimen especial. Ya, el otro tema, en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y ahora sí hay 37, va subiendo, ya, en el marco de los regímenes especiales,
pero en el marco del régimen general, la administración de los terrenos urbanos y eriazos, la SBN transfiere competencias a las regiones, ¿sí? Porque está en el marco de la ley de bases y en el marco de la ley orgánica o regionales, ¿sí? Entonces, el común es que los terrenos eriazos del territorio general se transfiere a las regiones para su administración, ¿sí o no? Pero en el tema de playas no se transfiere, ya la administración es nacional. La ley de playas no ha regulado una transferencia de competencias del área de ICAPI y del área de dominio restringido a las regiones. Conclusión, sí, pues entonces es un régimen especial, ¿sí o no? Tiene un tratamiento diferenciado, ¿sí? Ok. ¿Han visto causales de venta directa? ¿Sí? ¿Ya vieron o no? Pregunto, por favor, si alguien me puede este, comentar. ¿Han visto las ventas directas por causal de posesión? ¿O todavía no? ¿Sí? Por favor, ¿alguien me puede comentar? ¿Ya vieron o todavía no? ¿Hola? ¿Me están escuchando o de repente oh, Sí, que escuchamos, profesor. Y el tema también sí ya lo hemos visto. sí? ¿Ya vieron venta directa? Sí, profesor. Ok. Entonces, la venta directa por causal de posesión es posible, ¿sí o no? ¿Ya? En un terreno libre, afuera de las ciudades, incluso en zona urbana, que tenga posesión anterior al 31 de diciembre del 2010, ¿ya? Con su casita, con su hotel, con su almacén, puede solicitar una venta directa de un terreno del Estado libre, ¿no es cierto? Ya, en el tema de la playa, no hay un plazo establecido como causal de posesión para comprar un terreno de playa, ¿sí? No, porque decía que la playa no se puede afectar, ¿ya? Dominio restringido, no, por posesión no se aplica bajo otro esquema que son proyectos de inversión de interés nacional o regional. ¿A cuenta? Entonces, hay una serie de elementos que vamos a ver que hace que sea diferente y por eso se denomina régimen especial, ¿sí? Régimen especial. Bien, vamos a entonces entrar a algunos detalles de ese régimen especial. Primero, breves antecedentes, a lo mejor ya han escuchado en otras exposiciones estos temas, pero para la mayoría que no ha visto, vamos a resultar. ¿Cuáles son los antecedentes legales que determinan la titularidad del Estado sobre las playas, aseguran los derechos del Estado? Brevemente, el Código Civil del año 52, ¿ya? No solo para playas, sino en general, precisaba que las cosas públicas, al ser de la nación, no entran al comercio, no pueden entrar en manos privadas, se quedan en el Estado como cosas públicas. Y obviamente, una de las cosas públicas es el mar y sus playas. Entonces, de 1852, la playa ya era del Estado. ¿Sí? Entonces, el título con lo que el Estado empieza a asegurar su actuación, su titularidad, su dominio sobre esos bienes es el Código Civil de 1852. ¿Ya? Entonces, de cualquier acción legal que tome el Estado o pretenda hacer sobre playas, tendría que poner en su base, en sus fundamentos legales de su reivindicación, en sus fundamentos legales de nulidad, en sus acciones de supervisión, una fuente del Código Civil de 1852. Tendría que ponerlo, ¿ya? Ok. ¿Cuál es la debilidad, estimados? Que no había la dimensión de protección de la playa. Entonces te pueden decir, ojo,
Sí, era cosa pública, pero ¿cuántos metros, estimado? ¿10 metros? ¿20 metros? Bueno, ok. Primer elemento a reconocer que el título del Estado sobre las playas no es de hace 10 años o 15 años cuando se da la ley de playas, ¿sí? No es ni con la ley de agua del 62, ni con la ley de 1924 que habla de los 50 metros, sino con mi Código Civil de 1852. Primer elemento a tener en cuenta. Segundo, discutamos cuántos metros era de protección. Eso sí, pero ya no es un límite, discusión de titularidad, sino es una discusión de linderos, de límites, de delimitación de la playa. Si quieren, como hablan los españoles, sería un tema de delimitación y amojonamiento, que lo dicen, de deslindar el espacio que era playa. Esa es otra discusión ya. Pero que el Estado era dueño de la playa, sí. ¿Cuántos metros? Ya discutamos cuántos metros. Ok. Bueno, todo lo necesario, como libre, como plana, que no podría ser pues 1 metro de playa, eso no cabe en la cabeza. Podría ser 20 metros, 30 metros de playa. De tal manera que aquel privado que diga, mi titular llega hasta las aguas, difícil, porque por lo menos 20 metros de playa tenía que haber. El Código Civil de 1800, acá, 36, perdón, de 1936, ya ratifica con precisión que una de las cosas públicas es la playa, en el artículo 822. Pero no solamente la playa en sí, sus arenitas, su agua, sino más la zona aledaña. Acá está. ¿Se dan cuenta? Ustedes que el Código Civil del 1836 dice, es del Estado la playa más su zona aledaña. Y sigue la interrogante, 1936. ¿Y cuál es esa zona aledaña, la playa? Lo que ocurre que antes del 36, ya en 1924, con esta ley, ya, con esta ley, ¿sí? Con esta ley se había precisado que el Estado puede vender los terrenos ribereños al mar, pero excluyendo los 50 metros de playa. 1924. Por esa razón es que el Código Civil del 36, cuando menciona la playa, le dice, por si acaso es más la zona aledaña que la ley determina, está refiriendo a los 50 metros. Por tanto, la incertidumbre de protección, de la incertidumbre de la dimensión de la playa, estaría entre 1852 hasta 1924, ¿sí? Pero en 1924, cuando ya se menciona que se tiene que respetar a los 50 metros, estaba definiendo a lo mejor aquello que por costumbre ya se trataba, estaba respetando, ¿sí? Entonces, desde 1924, en realidad la cosa pública se define en su ámbito, en el sentido que no podía entrar al mercado, ¿ya? La playa más sus 50 metros. Entonces, por eso es que uno de los argumentos en la defensa de la propiedad estatal, ¿ya? Para los que defienden la propiedad, y en la asesoría que den a los privados, los que entran al sector privado, es aterrizar y entrar, centrarse y decir, los títulos privados que colindan con el mar, en el peor de los casos, si es posterior a 1924, o sea, 25, 26, ese lindero tendría que respetar la zona de playa, incluidos sus 50 metros, así el título menciona el mar como lindero, tendría que respetar a la propiedad pública como tal, hasta y en tanto sea posterior a 1924, ¿ya?
quizás si el título es anterior al 24, el 23, el 20, y que menciona el mar, pudiera aprovecharse de esa indefinición y avanzar 1 metro más, 2 metros más, 5 metros más, pero nunca va a comprender la playa en sí, el agua. Porque, insisto, el Código Civil del 52 ya lo mencionaba como cosa pública, ¿sí? Como cosa pública. ¿Estamos? Entonces, de 1924 para adelante, ya el playa era un bien público protegido con sus 50 metros. Se ratifica en varias normas, en su reglamento del 71, en la ley de aguas del 69, se menciona que el mar más sus 50 metros es área acuática y son bienes inalienables, imprescriptibles de propiedad del Estado. ¿Está bien? Otra cosa que resaltar, si eran bienes de dominio público, porque la propia ley específica prohibía su enajenación, ¿ya? El Código Civil del 36 también mencionaba que es de uso público, inalienable, imprescriptible. Cualquier mención, cualquier delimitación física hacia el mar con las aguas, tienen un vicio, tienen una debilidad, ¿no? Porque no puede haber citado que el título colida con el mar, porque se estaría apropiando o disponiendo bienes de dominio público, ¿sí? Y los bienes de dominio público son inalienables, son imprescriptibles. Entonces, ni siquiera por prescripción adquisitiva podría el comprador de ese espacio ganar ese espacio. Bueno, surge la discusión que si por tercería de buena fe adquieren esos espacios. Eso es posible, pero ahí sí, desde mi opinión, no sería viable. No sería viable. ¿Por qué? Porque los bienes de dominio público se protegen no por la fe pública del registro, sino por su condición de bien de dominio público. ¿Sí? Por su condición de bien de dominio público. Porque si vamos a la lógica de que el bien de dominio público, si no está inscrito en el registro, o cabe la tercería de buena fe sobre un bien de dominio público, estaríamos en un problema que si alguien inscribe indebidamente la plaza mayor, se puede convertir en propietaria de la plaza mayor. Si alguien inscribe indebidamente la fortaleza de Machu Picchu o de Cuela a favor de un tercero, y lo vende a otro y se convierte en una figura de que el adquiriente es tercero de buena fe, entonces estaríamos hablando de que el Estado pierde patrimonio de dominio público por la imposición de la regla del registro de tercería de buena fe. ¿Eso es posible? Desde nuestra apreciación, no, porque los bienes de dominio público tienen una protección por su condición de tal, ¿no? Entonces, por tanto, la posición jurídica técnica es salvar el título de los privados que colindan con el mar. ¿Y qué significa salvar? Significa que interpretar que ahí donde el lindero se va hasta el mar, debe entenderse que en el peor de los casos es hasta el borde posterior de la línea paralela de los 50 metros. Ese salva la existencia del título privado y también defiende la propiedad pública. Y así lo menciona, como vamos a ver más adelante, el reglamento vigente de la ley de playas. Bien, otras normas reglamentarias que mencionan el tema de la playa como un bien público y que deben ser protegido, defendido. El decreto del Supremo 0785 del año 85, ya, que es el reglamento de acondicionamiento territorial, norma reglamentaria de la ley de playas, en el año 85, dice que corresponde a las municipalidades velar por la calidad del medio ambiente natural
y transformarlo dentro del centro poblado como es el medio rural. Mire, esta función bien bonita, ¿no? Interesante, 85. Parece una organización de suelo perfecta. Las municipalidades tienen la función de velar por la calidad del medio ambiente natural y transformarlo, tanto en centros poblados como el medio rural. Linda norma, linda norma. Como se dice, el Perú tiene normas excelentes, ¿no? El problema es que se ejecutan o no, es otro problema. El segundo párrafo tiene que ver ya con la materia que estamos viendo. Se declara que las calles, fíjense, las calles, los parques, las plazas, los bosques, NN, las playas, ¿ya? Y otras áreas de uso público, porque está hablando que las playas son de uso público, tienen el carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Señores, si el reglamento de 1985 indicaba que las playas son intangibles, inalienables, imprescriptibles, intangibles, señores, ¿cómo es posible que las municipalidades del norte, ya de la costa, de varios distritos, no solamente del norte, hayan expedido constancias de posesión, licencias de construcción, permisos en la área de playa? Y el reglamento de la ley de playas del año 85 ha estado vigente hasta el año 2003, cuando entra en vigencia la nueva ley orgánica de municipalidades, ¿sí o no? Ha estado vigente hasta esa fecha, hasta el año 2003. Y ahí empalmó con el reglamento de playas, perdón, con la misma ley de playas del año 97. Miren, desde cuando se dice las playas tienen una protección desde el año 1997, cuando se da la ley de playas, no es cierto, 97 no, 97, 96, 95, 80. Mira, estamos, desde el 85 ya teníamos una ley muy específica que da una tarea, una responsabilidad a las municipalidades, recordándole que las playas son intangibles. Pregunta, ¿no se puede atacar una constancia de posesión, una licencia con esta norma? No se podría decir, señor, es nula, porque el decreto supremo le dijo a usted, señor alcalde, que la playa es intangible. ¿Y cómo es que si es intangible, Daniel, usted la ha vendido, lo ha dado una constancia de posesión? Si el decreto supremo decía que es intangible. Es más, este decreto era un desarrollo de la ley orgánica. Este decreto estaba empalmando con la ley de aguas, que estaba vigente, recuerden la ley de aguas de 1962, estaba vigente hasta el año 2009, que se da la nueva ley de recursos hídricos, 2009 o 2010, que decía que las playas son intangibles, son inalienables. Señor, ¿qué está pasando? Entonces, no, echemos la culpa que la invasión del terreno en las playas es un problema normativo, falta de fuerza legal. No, simplemente, como muchas de las cosas en el Perú, es un problema de gestión pública. ¿Ya? Un problema de gestión pública. La tarea de defender las playas, específicamente la zona de playa, siempre ha estado bajo competencia del gobierno local. Históricamente ha estado. Más de 100 años de competencia municipal. ¿Ya? Combinado con DICAPI, por supuesto. Pero quien da la licencia, el permiso, era la municipalidad. En el año 97 sale la ley de playas y abre las dos zonas que vamos a ver, el área de playa y la zona de medio restringido. Pero del 97 hasta el año 2006, 9 años después, seguía la confusión. A partir del año 96, con el reglamento de la ley de playas, se define que la zona de dominio restringido lo debe custodiar y defender la SBN. 2006, ¿sí? El 2010, 2011, la SBN empieza a hacer los primeros planes de supervisión de playas. El 2012 se lanza al ruedo, cual boxeador para defender las playas, y todo el mundo sale para chancarlo, con fajín presidencial, con fajín ministerial,
con fajín congresal, más con fajín congresal, atacando a la institución por cumplir la norma. Bueno, es un país de locos, ¿sí o no? Les digo esto, no solamente porque estamos en una capacitación técnica, sino también, obviamente, la capacitación técnica nos lleva a reflexionar sobre los bienes públicos. Así como hay problemas en el uso de la tierra, también hay problemas en el uso del agua. También hay problemas en el uso de los bosques. Son bienes públicos. Cada entidad pública tiene que velar por defender la materia que le han encargado, a defenderla, a protegerla. Y les transmito a ustedes porque ustedes seguramente como profesionales independientes o como funcionarios de alguna entidad, alguna vez se van a topar con estos temas de playas, su defensa, su protección, ¿sí? Hacer recordar a las autoridades que las funciones no es de hoy, sino es de hace mucho tiempo. Los municipios, termina la misma norma, indicando que no permitirán su amplia aplicación a fines o modalidades de uso diferentes a los que el carácter del bien público le impone. Miren esa norma, tan linda, pero también al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Entonces, ¿se habrá hecho alguna auditoría sobre el cumplimiento de esta norma? ¿Sí? Ahí hay materia para que investiguen, para su tesis, para los que no tienen, los que desean sacar tesis, ahí está, ¿ya? El incumplimiento de esa norma. Contexto, bueno, esto les decía como antecedente, ¿ya? Esto es, ahora vamos a ver cuál es la situación vigente. En la vigente, en la vigente hay normas todavía, no solamente, al igual que hemos visto el Código Civil, la Constitución del 33, del 79, hoy día también hay la Constitución del año 93, que menciona en el artículo 73 que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Está refiriéndose a las playas. Entonces, la playa tiene una protección constitucional. ¿Sí? Ese es el punto importante. Cuando hablamos del régimen de playas, entonces tenemos que partir de la Constitución, porque tiene una protección constitucional. ¿Sí? Ok. En la misma ley de playas, perdón, la misma Constitución dice que los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares. Y acá hay una expresión interesante, y yo les transmito a ustedes, les pregunto, ¿ya? Para que no se me distraigan, o esta hora es un poco cansado seguir esta clase. Cuando dice la norma, bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares, ¿ya? La concesión, concedido, ¿qué significa? ¿Qué tipo de derechos están inmersos en esta expresión de concedido? ¿Ya? Norma constitucional. A ver, escucho, por favor todos, escuchemos sus aportes, sus opiniones de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien está dispuesto a opinar? Hola, ahí el señor Javier Vilca, a ver. Señor Javier Vilca. Sí, profesor, disculpe. A ver, ¿qué nos puede decir de la expresión constitucional que dice que los bienes de dominio público, entiéndase playa, ¿no? Puede ser concedidos. ¿Cómo lo leería usted? No tenga temor, ¿cómo lo entendería? La Constitución le dice, te coge y dice, la Constitución dice, los bienes de dominio público ya no lo puedes vender, no lo puedes enajenar, en eso está acá. Pero el siguiente párrafo te dice, puede ser concedido a particulares. ¿Qué podríamos hacer en las playas entonces? ¿Qué significaría dar concedidos? ¿Qué se puede Concedido. hacer? Bueno, serían, como decía, bienes particulares o entidades particulares, pero que realicen alguna actividad o que puedan hacer beneficio
beneficio público. Ya, muy bien, muy bien. Se puede dar a particulares, lo que está diciendo. Pero no se podría vender, ¿sí o no? No se podría vender. No. Claro, claro. A ver, otra persona que nos ayude a cerrar la idea, a ver. A ver. ¿Quién nos puede aportar una idea? A ver. A ver. A Doctor, ver. buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Creo que el Estado podría dar el derecho de uso como dijo mi compañero, a particulares, con el fin de dar, ya sea de hacer un proyecto de inversión que sea beneficio para todos, pues, ¿no? Correcto. ¿Ya? Lo que está diciendo, recuerden que las normas constitucionales no necesariamente debe leerse en sentido estricto de la palabra, ¿no? Entonces, ven acá concedidos a particulares, ¿no? Entonces, no podría leerse que solo la concesión, o que cabe solo la concesión sobre un bien de dominio público, ¿ya? Porque la concesión es un procedimiento y al mismo tiempo es un mecanismo de trasladar bienes de públicos hacia particulares para mejorar servicios. Entonces se habla de concesión de carreteras, se habla concesión de aeropuertos, concesión de puertos, ¿no? Dice, yo te doy la infraestructura básica, tú mejoras el servicio y entras a un proceso de concesión a través del proceso de privatización, con la intervención de proinversión, utilizando las normas especiales para concesión. Pero solamente eso, no. Las normas constitucionales tienen una ventaja que tiene una interpretación pues, de que se lee bajo una filosofía de funcionalidad, de equilibrio, ¿ya? De, de, este, de racionalidad, ¿sí? Hace unos días teníamos una conferencia, un curso en la cual el profesor Landa decía que la propiedad pública, o sea, la propiedad, no debe entenderse como usar, disfrutar y poner, y le preguntaban si estaba en desacuerdo o estaba de acuerdo con la ley que está aprobada el Congreso sobre la ampliación de la formalización de la propiedad informal, aprobada o no publicada, en la cual lleva la formalización hasta el año 2016. Y entonces él decía, en realidad la propiedad en el ámbito constitucional no debe entenderse solamente como el proteger, como el permitir la circulación de la propiedad en los que ya tienen propiedad, ¿ya? Él decía que la propiedad debe entenderse incluso con exigencias de accesibilidad a la propiedad. Entonces hay muchas personas que no pueden acceder a la propiedad. Entonces, tiene una lectura diferente. Entonces, la propiedad, se dan cuenta, a nivel de análisis constitucional, tiene una apertura, una elasticidad de interpretaciones que vas matizándolo de acuerdo a los objetivos que están también en la Constitución. Entonces, acá, el artículo 73 de la Constitución, lo que dice es, la primera regla es que los bienes de dominio público, entiéndase de servicio público, de uso público, no lo puedes trasladar a los privados, ¿sí? Porque si lo trasladas a los privados, los enajenas, se genera una exclusión de propiedad. Recuerda que una naturaleza del derecho de propiedad es la exclusividad de uso. ¿Qué significa? Exclusividad de explotación. Lo cerco, le hago mío, y exploto y hago lo que quiero de acuerdo a la zonificación, pero excluyendo a los demás. Entonces, trastoca contra el uso o servicio público. ¿Sí? Ok. Entonces, la ley constitucional, la regla constitucional es no permitamos que se genere una exclusividad de explotación sin ninguna racionalidad en el individualismo y por tanto no cabe enajenación. Primera regla. Entonces, señor Constitución, pero ¿puedo dar menores derechos a eso?
como cederlo, como arrendarlo, como prestarlo, sin desnaturalizar su uso, la Constitución te dice sí, te ha dicho, ahí en el segundo párrafo. Puedes concederlo, o sea, no venderlo, pero sí cederlo el uso. Por tanto, debemos entender que no solamente es concesión, sino cualquier otro derecho menor que no implique propiedad. Por esa razón es que la ley de DICAPI, la ley de administración de la área acuática, permite ceder derechos de uso en área de mar y área de playa a terceros. Y no se llama concesión. ¿Qué se llama? Cesión en uso. Por 10 años, por 15 años, por 30 años como máximo. ¿Sí? No se llama concesión. ¿Ok? Ya. En algunos espacios públicos, como en las carreteras, ustedes ven paneles publicitarios de algunas empresas, de algunas baterías, de acumuladores de energía, ¿no? De baterías, una publicidad ahí está, dentro del derecho de vía, pero ahí está, tú lo ves puesto un poste, una publicidad ahí, ¿no? Alguna publicidad comercial. Esas empresas, por supuesto que pagan una renta a la municipalidad, o pagan a transportes, o pagan a la Superintendencia de Bienes Nacionales, a alguien pagan por utilizar esos espacios, que es un bien público, porque el derecho de vía es un bien de dominio público, ¿sí o no? ¿Ok? Pero pagan una renta. Entonces, ¿qué es? ¿Es una concesión o es un arrendamiento? Señores, entregar en uso un espacio a cambio de renta, ¿qué es? ¿Cómo se denomina? Arrendamiento, generalmente, ¿sí o no? Puede existir entregar el uso y disfrute a cambio de una renta, pero ahí estamos hablando de usufructo ya, ¿sí? Podría ser también. Pero bien, entonces, sea usufructo, sea arrendamiento, sea cesión en uso, tiene una protección constitucional, porque el artículo 73 te ha dicho no vender, no enajenar, pero sí menores derechos a eso. Entonces la playa sí puede cederse. Pero este artículo tiene que ser interpretado y leído de manera complementaria, y acá voy a sumar, quizás ustedes en la presentación no lo tienen, con el artículo más el artículo, ahorita lo sumamos, un segundo. Ya, ustedes no pueden irse de esta clase sin lograr aprender algo diferente, ¿ya? No podemos salir de la clase sin encontrar algo diferente. A ver, más el artículo 29 de la ley, más artículo 29, por favor tome nota de la ley 29151. ¿Está bien? Para ser precisos, el tubo de la ley 29.1. ¿Está bien? Entonces, por favor, lean ese artículo, el artículo, ¿ya? ¿Y qué dice ese artículo? ¿Ya? Ese artículo dice, ¿ven el artículo? ¿Sí? Dice, en el marco, les voy leyendo, ¿ya? En el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las entidades públicas pueden constituir usufructo, servidumbre común, arrendamiento, cesión en uso, comodato y otros derechos que no impliquen la enajenación. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe, ¿no? ¿Ya? Que no impliquen la enajenación del inmueble que se encuentra bajo su titularidad o administración. Además, siempre que no se desnaturalice u obstaculice el normal funcionamiento del servicio u uso público.
Eso quiere decir que si hay actividades complementarias en el tema de playas, ya, se podría ceder. Si hay una escuela de salvataje en el área de playa, ya, un club, una empresa, una asociación, una entidad que pide el usar un espacio de la playa para formar a sus jóvenes en temas de salvataje, sería viable cederlo en uso por un tiempo, porque la actividad de salvataje no se va a hacer en el cerro. El salvataje acuático tendría que hacerse en el mar, va a estar cerca al mar, ¿no? En espacios muy cercanos. Entonces se puede ceder en uso. ¿Por qué? Porque la Constitución lo menciona y se ha complementado con el artículo 29 de la ley 29151. ¿Correcto? Bien. La Ley Orgánica de Municipalidades, ojo, es una norma del año 2003, también muy importante. ¿Qué dice? Las playas son bienes de dominio público, ¿no? Ya lo decía la Constitución, pero lo vuelvo a decir, ¿ya? En el artículo 62. ¿Qué más dice? Solamente por razones de seguridad nacional pueden ser objeto de concesión para otros usos aparte de su naturaleza. Miren, este artículo es fuerte. Ha puesto un candado acá. Solamente por razones de seguridad nacional pueden ser concedidos, objeto de concesión para otros usos. Miren, ¿pero se ha cumplido esta ley? No, no se ha cumplido, porque hay otras leyes que han ido racionalizando su uso. Quizás ese artículo debe ser un poco más racional a la propia Constitución, porque la Constitución no dice los bienes de uso público, ¿ya?, pueden ser concesionados a particulares. No está diciendo siempre que sea seguridad nacional, no lo dice. No lo dice. ¿Eh? Por eso tiene que hacerse una lectura integral de las normas, ¿sí? Contexto normativo vigente sobre la ley. Seguimos. ¿Qué tenemos? Tenemos la ley de playas propia, la vigente, y acá, insisto, si bien es una ley que ha sido aprobada en septiembre del año 97, lo que hace es ratifica que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables. Es una ratificación, no es una creación. ¿Por qué? Porque hemos visto que las playas están protegidas de 1852, ¿sí? Y crea la zona de dominio restringido. Entonces, uno es una ratificación y el otro es una creación, crea la zona de dominio. ¿Ya? Esto sí es diferente, ¿ya? Es una cosa nueva. No es lo mismo. Entonces, las playas fueron ratificadas, ¿ya? Y, en cambio, la zona de dominio restringido fue creada. ¿Estamos claros? Ya, ok. Ahora, además de esta ley del año 97, se tiene como norma también el decreto legislativo 1147, que les mencioné, norma que autoriza a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas a administrar el terreno ribereño hasta los 50 metros paralela a la línea de alta marea. Es su competencia, está dentro de sus funciones, de sus facultades, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hacen? ¿Ya? DICAPI, ¿qué hace? Le decía, protege su libre uso, protege y custodia la vida humana en ese territorio, en el mar, en la playa, ese es su ámbito, ¿sí? Pero más como un policía, más como un ente vigilante, ¿sí? Y a su vez otorga derechos de uso, y eso es lo que le decía, la facultad de otorgar derechos de uso de DICAPI tiene protección constitucional, porque la Constitución dice que puede otorgar derecho de uso. ¿Está bien? Concesiones, ¿sí? Y DICAPI no está
sometido a la exigencia, como dice la ley orgánica de municipalidades, de concederse solo para temas de seguridad nacional. No, no, lo da conforme al decreto legislativo 1147 para actividades pequeñas, para fines recreativos, deportivos, investigaciones, ¿no? Hay más de 10.000, 15.000 sesiones en uso en toda la costa peruana, otorgadas por DICAPI, ¿sí? Por tanto, es un derecho que otorga DICAPI, ¿ya? Con protección constitucional. Cabe resaltar que esa misma condición de vigilante, de custodio del área de playa, el decreto legislativo 1147 no autoriza a DICAPI a hacer primeras inscripciones de dominio de los terrenos de playa. No. Solo el autorizado a otorgar derecho de uso. Eso conlleva a la necesidad de que se regule quién hace la primera inscripción de dominio. Ha conllevado la necesidad. Y ya la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ante ese vacío, ha regulado que la inscripción de las playas lo realiza la SBN. ¿Sí? La SBN. ¿Qué otras leyes tenemos sobre vigente que está inmerso y relacionado al tema de playas? Los recursos hídricos. La ley de recursos hídricos menciona nuevamente que la playa es un bien asociado al agua. ¿Sí? Y a su vez menciona que para cualquier intervención en el área de playa, para cualquier acción en el área de playa, por ser un bien asociado al agua, se tiene que tener permiso también de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene relación entonces con la preservación, mantenimiento y administración del agua en todo el territorio nacional, ¿correcto? Entonces, si alguien quiere hacer una obra en la playa, porque tiene un derecho de uso que DICAPI le ha dado, en ese procedimiento o luego tendrá que tener también la autorización de la ANA, porque la ley le ha extendido esa atribución en esos espacios, ¿sí? Tenemos esta última ley, la ley 590, ya que ley que se denomina ley que promueve la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas. Autoriza al Ministerio de Ambiente a dirigir la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas en el litoral, mirado desde el lado del medio ambiente. Por tanto, entonces tenemos otro actor más. Ya tenemos a la ICAPI, tenemos a la SBN, tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, al Ministerio de Ambiente, a las municipalidades, gobierno nacional, pero regionales, y seguramente la Policía Nacional del Perú a sumar en la protección y defensa de la playa. Finalmente, termino en la parte de normas vigentes con la ley del sistema. Ya, la ley del sistema menciona que en la parte del reglamento precisa que la administración, conservación y tutela del bien de dominio público compete ¿a quién? Bueno, al que la ley lo ha dicho que la administra. Y el área de los 50 metros compete a DICAPI, ¿ya? Pero la supervisión, ¿ya? De su carácter inalienable, de su carácter imprescriptible, de esos espacios, ¿ya? Del área de playa, incluso de la zona de dominio restringido, compete a la SBN como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Sí? Entonces, la SBN, estimados amigos, mete su cuchara. Acá vamos a, de repente, ver un espacio acá. La SBN, no obstante ser administrador directo, como titular directo de la zona de dominio restringido, la SBN mete su cuchara también en la zona de dominio, pero en el área de playa, o sea, tiene una competencia extraordinaria en el área de playa para dos cosas: para hacer la primera inscripción de dominio y también para supervisar y vigilar que esas playas se mantengan como espacios libres. Y llama la atención o coordina con DICAPI para realizar acciones de defensa de estos espacios. Ratifico y reitero,
La SBN es administrador, responsable, titular de la zona de dominio restringido, pero a su vez también es competente para inscribir los terrenos del Estado que están ubicados en el área de playa y también para vigilar, supervisar su condición de intangible e inalienable. ¿Está bien? Ok. Vamos a ya a entrar a mayor detalle, un poco escarbando un poco más, de la zona de playa protegida. ¿Sí? La zona de playa protegida, conforme a la ley de playas y su reglamento vigentes, ¿ya? Se refiere a los terrenos que está ubicado, que conocemos como playa, ¿ya? Que es los 50 metros más perdón, el área de playa plana más sus 50 metros. Eso, ¿ya? Eso es considerado como zona de o área de playa, ¿ya? A partir de esa línea, 200 metros paralela, en tanto la playa continúe como plana, 200 metros más se considera como zona de dominio restringido, ¿sí? Zona de dominio restringido. Entonces, esa zona de dominio restringido es considerada también como parte de la zona de playa protegida. Por eso es que la zona de playa protegida se habla de dos subcomponentes: área de playa y zona de dominio restringido, ¿sí? Después de eso hay un concepto que se denomina terrenos colindantes o zona ribereña, pero ese es otro cantar. Ahí puede haber propiedades privadas, propiedades de otras entidades, pero el régimen especial está comprendido acá, en estas dos zonas respectivas. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. La zona de dominio restringido, como le decía, es competencia de la SBN y el área de playa, competencia de ICAPI, con algunos detalles que ya lo resaltamos. Pero la primera cosa que resaltar es, ¿y quién define esta línea? Esta línea la define la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, ¿ya? Y vamos a ver más adelante con detalle eso, pero esa es definida. Una vez definida, ya hacia los 200 metros a la superficie, en tanto la costa continúe como plana, es denominada como zona de dominio restringido. Pero sí es bueno resaltar, tanto la playa como la zona de dominio restringido tienen puntos donde se cortan, se rompen, ¿ya? Su continuidad, su existencia. Cuando hay acantilados, cuando hay rocas, ya no hay playa, ¿sí o no? A lo más que puede haber el golpe de agua en las alturas, 2-3 metros de roca, y ahí termina el área acuática. Más arriba ya no es playa, ni siquiera dominio restringido, porque no hay. Donde hay playa es donde existe la playa en sentido de continuidad geográfica plana. Solo ahí cabe la existencia de dominio restringido. Pero esta a su vez se corta, ahí donde empieza un acantilado, donde hay una carretera, donde hay una propiedad privada, ahí termina. Si avanzas 1 metro y te tocas con una propiedad privada, fuiste, ahí terminó la dominio restringido. Si avanzas 5 metros, te chocas con una carretera como la Panamericana, norte o sur, fuimos, ahí termina la playa. ¿Sí? Por tanto, solo en algunos casos seguramente llegará a 200 metros, en los cuales está plana, libre, y no hay propiedad privada, no hay rompimiento de continuidad geográfica. Entonces, la misma ley dice que allí donde exista playa, va a haber, donde hay continuidad geográfica en toda el área, y no exista terrenos de propiedad privada con títulos en su ámbito, títulos anteriores a la ley respectiva, a la ley de playas. Estamos hablando de dominio restringido.
En cuanto al área de playa, ¿ya? El área de playa, ¿ya? Igualito, es una topografía plana, y comprende playa, o área de playa en sí, comprende la parte donde el agua golpea en su más alta crecida, más 50 metros de línea paralela. Entonces, por eso se dice, la playa es contado hasta los 50 metros desde la línea de más alta marea. O sea, no se cuenta desde ahí donde ponen el pie en la playa y topa el agua, no, de ahí no se cuenta. Sino se cuenta un poco más a la superficie, ahí donde la marina determina que hay un punto de ola de más alta crecida, de ahí se cuenta 50 metros más hacia el mar, perdón, hacia la superficie, y ahí estamos hablando de área de playa. Esos son la playa comprendida los 50 metros de la lama. ¿Sí? ¿Quién define y quién determina la franja de los 50 metros de playa paralela con la línea de alta marea? Quien determina es, ya les dijimos, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI. Muy bien, en ese espacio, una vez delimitado, definido, ¿qué derechos puede otorgar? En ese espacio puede otorgar el derecho de uso sobre la franja de los 50 metros. ¿Ya? Puede otorgar derecho de uso, como decimos. ¿Sí? ¿Qué otros detalles podemos resaltar? Ya le hemos ido adelantando, pero vamos a resaltar algunas cosas más. Naturaleza jurídica del terreno que está ubicado en la playa. Dijimos que es dominio público, pero en realidad al interior del dominio público se le tipifica como bien de uso público, porque es de uso libre de la población. ¿Sí? Es de uso libre de la población. La inscripción de esa zona de playa lo hace la SBN, también lo hemos mencionado, está en el artículo 39 del reglamento. ¿Sí? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tiene competencia para realizar la primera inscripción de dominio de esos terrenos en los registros públicos. ¿Sí? ¿Ok? Ya, bueno, por mandato constitucional y por la ley orgánica la ley orgánica de municipalidades, la ley de recursos hídricos, la propia ley de playas, ¿no? Se dice que esos espacios son espacios inalienables e imprescriptibles. ¿Sí? Les decía, ¿y qué lo hace diferente a un aporte reglamentario, a un área de equipamiento urbano, en los cuales sí cabe una desafectación en uso excepcional? ¿Qué lo hace diferente? Que en este caso no cabe desafectación de la playa del dominio público al dominio privado. No cabe. ¿Sí? ¿Ya? Hay una ley que ha salido hace poco, hace 2 años más o menos, que habla de que es posible desafectar las playas solo por razones de interés nacional, ¿sí? Declaradas por ley, obviamente, y cuyo proceso de promoción de inversión esté a cargo de Proinversión. Ya, bajo esta figura hay algunos proyectos para desafectar playas para hacer grandes obras privadas, ¿no? Pero no hemos visto ningún caso todavía, por tanto, por ahora, la SBN no desafecta área de playa, no desafecta. Por ahora es un ámbito que es imposible de desafectación y convertirse a dominio privado. ¿Ya? Puede otorgarse derecho de uso previa opinión de la SBN. Ya entramos al detalle. DICAPI otorga el derecho de uso, les decíamos, ¿ya? Por hasta 30 años. Pero la ley, el decreto legislativo 1147 establece que en el procedimiento participa la SBN otorgando el derecho en el proceso de otorgamiento del uso, pero otorgando una opinión técnica respectiva. ¿Sí? El derecho de uso, esto es una cosa importante, que el derecho de uso que se otorga
en área acuática no debe obstaculizar el uso ya libre y libre tránsito de las personas a la playa. ¿Ya? O sea, es un derecho atípico. Te doy el derecho de uso, ojo, pero no puedes poner bloques de concreto para acercarlo, no, porque esta playa es de uso público, ¿ya? Tendrás un control, un espacio, obviamente algún espacio muy cerrado, pero muy corto, pero en principio es de uso libre, ¿sí? Bien, ya pasamos entonces de ver algunos elementos esenciales del área de playa, en sí, de los primeros 50 metros. Ahora vamos a ver la naturaleza jurídica de los 200 metros para adelante, que se denomina entonces la zona de dominio restringido, ¿sí? Zona de dominio restringido. Bueno, este espacio también se imputa como dominio público en la medida que está destinado al uso libre de la población, ¿ya? Entonces se considera como un bien de dominio público. Pero además se le imputa como dominio público, ¿por qué? Porque la misma norma dice que se puede desafectar y pasar al dominio privado. ¿Sí? Entonces, si no era dominio público, ¿cómo es que lo desafectas para pasar al dominio privado? Por supuesto que al mencionar que vas a desafectarlo, está la ley implícitamente precisando que es dominio público y lo que hay que hacer es, si se puede disponer, se desafecta. Se dan cuenta que en el área de playa nos referimos al área de playa hasta los 50 metros, no cabe desafectación. En los 200 metros, que es dominio restringido, sí cabe desafectación. ¿Sí? Sí cabe desafectación. Pero para la desafectación hay causales que el mismo reglamento establece, cuándo y para qué se puede desafectar y bajo qué reglas se puede disponer, ¿no? Entonces tiene que haber proyectos compatibles con el desarrollo de playa, del litoral, y eso se puede desafectar, ¿no? Para su explotación de manera exclusiva. No solamente para vender, para dar un usufructo de uso exclusivo de la zona de medio tejido, también se puede desafectar. ¿Cuál es la razón? Si hay algún derecho que sea arrendamiento, usufructo, servidumbre y desde luego propiedad, pero si hubiera derechos que no son propiedad, como usufructo, servidumbre, que no afecten el uso libre del espacio, que no requieran un uso exclusivo, no hay necesidad de desafectar. Se podría dar un usufructo del subsuelo que pasa 30 metros bajo el suelo en la medida que no afecta. ¿Se puede dar un arrendamiento? ¿Se puede dar una servidumbre 30 metros bajo el suelo? Por supuesto que sí, ¿ya? Y sin necesidad de desafectar, porque la ley dice, si va a haber exclusividad de uso, se necesita desafectar. Quiere decir que si alguien dice, voy a pasar tubería hacia el mar, pero encima, en la superficie, ahí sí hay que desafectarlo, aun cuando tú arrientes, no es un usufructo. ¿Por qué? Porque va a haber una exclusividad de uso, ¿sí? La desafectación de la zona de medio restringido, le decía, que puede darse cuando se requiere para ejecutar proyectos con fines turísticos, recreacionales, habitacionales, que tengan que ver, o para la ejecución de infraestructura pública o privada de actividades derivadas complementarias de playa. Entonces, si vamos a llevar gas ya hacia el mar para embarcar los barcos, es una actividad privada. Entonces va a necesitar llegar tubos. Se puede constituir un usufructo. Si está a 30 metros bajo suelo, sin necesidad de desafectarlo. Si está en el subsuelo, desafectando, va a haber exclusividad en el uso respectivo. ¿Sí? Exclusividad en el uso respectivo. Exigencias adicionales. Los proyectos deben tener la condición de interés nacional o regional. La actividad debe implicar una ocupación de uso exclusivo del terreno. Cuando hay esos dos, se da una desafectación. El procedimiento es un procedimiento complejo porque comprende dos actividades. La desafectación, ¿ya? Más la adjudicación del espacio está en un solo procedimiento. La ley de playas, el reglamento dice
desafectación y adjudicación es un solo procedimiento, es un solo procedimiento. No puede estar separado, ¿ya? Porque yo desafecto la playa y después de un año le voy a vender, me terminan embargando la playa y apropiándose, porque recuerda que los bienes del Estado, dominio privado, son embargables, ¿sí? Entonces primero desafecto y para prepararme el otro salto, cuando quiero dar el salto, ya me quitaron por embargo. Entonces por eso es que la ley dice desafectación y adjudicación es un solo procedimiento para evitar justamente los embargos, ¿sí? O pérdida de la propiedad por este tipo de figuras. En resumen, quienes otorgan los derechos en los primeros 50 metros, DICAPI. Pasados los 50 metros, son medio exigido que otorga los permisos, licencias o autorizaciones, la SBN. ¿Ya? Está expresamente establecido ahí, ¿no? A su vez, hay necesidad de contar con servidumbres de acceso a las playas cada 1000 metros, ¿ya? ¿Por qué? Porque la playa es de uso público y la ley establece una servidumbre obligatoria, ¿ya? Que los privados que colindan con el mar dejen espacios libres cada 1000 metros para sus acceder libremente a las playas. A ver, hasta acá, por favor, preguntas para pasar al otro bloque que son bienes de defensa o del sector defensa. Por favor. Profesor, una consulta. No me quedó claro. ¿Cuál es el tratamiento en zonas de acantilado? Ya, en acantilados, estás hablando ya de la zona que está en la parte alta, ¿correcto? Ahí donde no llega el golpe de agua, ¿correcto? Claro. Por ejemplo, Morro Solar, ¿no? El agua Ya, golpea en el cerro, no hay zona ya, de playa. ya, cuando golpea el terreno, ya termina la ola más alta, ya, en un acantilado, de ahí para arriba es un terreno, si es privado, es un terreno de un particular, ¿correcto? Una comunidad campesina puede decir, colindo con el mar. Bueno, colinda con ese golpe de agua en la más alta, ¿no? De ahí es comunal o es privado. Pero si ese terreno, ese cerro es del Estado, en realidad es un terreno veriazo de propiedad del Estado, administrado por la SBN, si estamos en una región que no se ha transferido funciones. Pero si ya se transfirió funciones como Arequipa, Tacna, Tumbes, Lambayeque, ese terreno es competencia del gobierno regional respectivo. ¿Sí? El gobernador responde al respectivo. ¿Estamos? Correcto, profesor. Excelente. Otra pregunta. No sé, sospecho que no sé si estoy dictando mal. Me preocupa, los veo muy callados. Conforme conmigo, profesor. Buenas noches. Excelente, excelente, excelente. Eso los veo. Ustedes saben cuando, lamentablemente en este esquema de dictar clases, uno no sabe si está llegando bien a los alumnos, o están contentos y, bueno, hay que acostumbrarse a este esquema que vamos a hacer. Vamos a hacer un breve descanso de unos 10 minutos para que suelten piernas y yo también, obviamente. Y volvemos, por favor, en unos 10 minutos. ¿Conforme? ¿Que quieren tomar un café? Tomen un café. Sí, sí, le escucho. ¿Qué pasaría en el caso, digamos, si las municipalidades realizaran algún promovie en la zona de los 200 metros? Bueno, no sería viable. ¿Ya? A ver, ¿por qué razones? Primero, porque los programas de vivienda municipal son actividades importantes para la vida urbana, pero llegarían a imputarse como bienes de interés nacional. Difícil, ¿no? Difícil. Podría considerarse como un bien de interés regional. Podría ser, ¿correcto? Podría ser. Entonces, lo que menciona la ley, fíjese, vamos a ver ya, vamos a analizarlo ya. A ver, no, vamos a ver, dice, en las playas, la zona de restringido puede afectarse cuando se requiere ejecutar proyectos con fines turísticos, recreacionales, de habilitación urbana de carácter residencial, tipo club, vivienda temporal o vacacional. ¿Un promovie entraría ahí?
Difícil, ¿no? Podría ser, pero porque alguien podría decir, claro, oye, el hecho que tengamos pocos recursos económicos, ¿no es cierto? No significa que también tenemos el derecho de disfrutar el mar. Tener una casita de 50 metros o de 100 metros cuadrados mirando al mar es parte también del derecho constitucional de propiedad. Entonces, no necesariamente pudiera decirse que tenga que ser vacacional, recreacional, ¿no es cierto? Pudiera interpretarse, no descarto, pudiera ser, pero en principio, si uno mira el texto del reglamento de la ley de playas que habilita como una de las causales para desafectar, dice, proyectos turísticos, recreacionales, vivienda no es, ¿no? Vivienda Promovi no es. Urbanización, Promovi, residencial no es. Vivienda tipo club no es. Vivienda temporal no es. Vivienda vacacional no es. Pero, oiga, es vivienda, ¿no? Es vivienda también, la vivienda Promovi es una vivienda que no es residencial, pero es vivienda. ¿Por qué solo las viviendas residenciales tienen que estar frente al mar? ¿Ah? ¿Cuál es la razón de discriminación constitucional? Mira, buena pregunta, te felicito, no lo descarto, pero en el caso concreto podría llevarse a un equilibrio constitucional y aceptarse un promovido. Pero discutible, yo sé que va a haber una serie de broncas, peleas con las instancias respectivas, pero podría apelarse al tema de la igualdad constitucional y por ahí habilitar una vivienda modesta, económica, pero que tenga beneficios del mar, ¿no? Y tendría que desafectarse en ese caso y transferirse a la municipal para hacer un promovido, ¿no? Podría ser, no lo descarto. Discutible, pero podría ser, ¿sí? Muy bien, entonces hacemos un descanso de 10 minutos, ¿ya? Volvemos a las 7:40, ¿está bien?